más o menos quiénes se fueron aliando a Cortés y quiénes siguieron peleando. Pero en ese momento, imagínense, todo era desconocido, todo era algo que se iba construyendo, algo que se iba revelando, algo que iba cambiando, pero no algo que se pudiera haber planeado, organizado y estructurado desde el principio. Por eso hablamos de situaciones casuísticas, es decir, según el caso, la situación se iba conformando. Ahora, el tema del cual les voy a hablar hoy es cómo se repartió el suelo, los recursos naturales y el agua a partir justamente de esta nueva realidad en la que ya los pueblos indígenas pues no se gobernaban a sí mismos, sino que empezaron a depender de la corona española. Y digo empezaron porque la conquista como fenómeno militar de apropiación de tierras, de recursos, en realidad duró prácticamente 3 siglos. Esto a veces no lo sabemos, pero todavía hubo movimientos de conquista en el siglo XVIII, ¿no? Y ustedes van a ver en la siguiente conferencia que va a dar el doctor Mario Ruz, que en el mundo maya pasó algo similar, es decir, fue una conquista larga, extensa. Entonces no podemos pensar que a partir de la caída de Tenochtitlan, que fue muy importante, que fue muy significativa, pues dentro de este proceso de apropiación de la corona española, de los territorios que en aquella época, pues, conformaban lo que hoy día es México y parte de Estados Unidos y parte de Centroamérica, ¿verdad? Esto, pues se dio de esta manera. Ahora, ¿cómo en términos generales, en este primer momento, ¿verdad? Se repartieron las tierras, pues como ente conquistadora, se consideró que todas las tierras conquistadas pertenecían al rey de España. Eran realmente tierras realengas, como se les llamaba. El rey cedió a los indígenas aquellas tierras que les pertenecían, aquellas tierras que los indígenas ocupaban, que en extensión no eran tantas, porque como ustedes recuerdan, no había animales de carga y de tiro, y no había ganado en el sentido que como lo conocemos hoy día, de manera que en realidad solo se ocupaban, o principalmente se ocupaban, las tierras aptas para la agricultura. Y además, pues como pueden ustedes ver en este mapa, gran parte de este territorio, aquí tenemos a Aridoamérica, ¿verdad? Era tierra donde no había agricultura y donde no había realmente una utilización muy intensa de la tierra. ¿Sí? Eran pueblos nómadas que vivían de la cacería, de la recolección, etcétera. Entonces, tenemos las tierras, aguas y recursos naturales pertenecientes a los pueblos indígenas. De las tierras del rey, ¿verdad? Formaban parte los pastos de uso común. Los pastos, aunque pertenecían al rey, existía desde la Edad Media esta costumbre desde España de que los ganaderos podían utilizar las tierras baldías para pastar ahí a sus ganados. Y bueno, estaban los lugares para las villas de los españoles y pues muchas tierras que quedaban baldías porque pues no se ocupaban para algo específico. La única excepción de
de otro tipo de régimen de tierra fue el señorío del Marquesado del Valle. Este señorío Este señorío fue concedido a Hernán Cortés el 20 de julio de 1520 por el emperador Carlos V en recompensa de sus méritos para la corona. Y pues este Marquesado del Valle sí era un señorío en el sentido de que las tierras pertenecían a Hernán Cortés y él era el señor de las tierras, es decir, tenía jurisdicción sobre esas tierras, las administraba, ejercía la justicia en primera instancia y pues las tierras, y además podía utilizar a los indios que pertenecían a estas tierras en encomienda, es decir, podía beneficiarse de los recursos que los indios dentro de su señorío producían. Los demás conquistadores nada más se les dieron encomiendas como premio de su participación en la conquista. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que ellos podían obtener y beneficiarse del tributo que los pueblos indígenas debían entregar a los conquistadores o al rey, ¿sí? Entonces, si alguien era dueño era beneficiado con la encomienda, podía obtener tributo de los indios encomendados, pero no eran los españoles encomenderos, no eran dueños de las tierras de sus encomiendas. Entonces, pero como ustedes pueden ver en este mapa, en realidad lo que formaba parte del Marquesado del Valle, pues son pequeños lugares, ¿no? Ven ustedes aquí, no lo alcanzo a leer. Bueno, Zihuatanejo, Acapulco, Tehuantepec, Oaxaca, Coyoacán, eran sitios aislados que todos formaban parte de su señorío, pero no era un señorío de tierras contiguas, ¿sí? Lo que hizo Hernán Cortés fue escoger puntos neurálgicos, puntos estratégicos dentro de todo el territorio, como ustedes ven, dos sitios en la costa del Golfo, 4 sitios en la costa del Pacífico, algunas partes como Toluca, como Coyoacán, en la parte central, y también en Oaxaca y en Tehuantepec, y Oaxaca, porque Oaxaca era una zona indígena muy próspera, muy rica, y donde además, pues una de las principales actividades era la producción de seda. Entonces, realmente con una visión empresarial muy clara, ¿verdad? Pues escogió estos lugares y pues no un señorío, digamos, contiguo que podría haber sido, digamos, en el centro del territorio. Ahora sí, pues regresamos a esta enorme extensión de tierras. Pues uno se pregunta cómo pudieron haber los españoles pues gobernado este vastísimo territorio. Se calcula que a la llegada de los españoles en Mesoamérica, es decir, la parte verde, había más o menos 11 millones de habitantes, de indígenas. 11 millones, más o menos la mitad de los que vivimos en esta ciudad. Es decir, muchísimos habitantes, ¿no?
y pues conquistadores, pues no se sabe bien cuántos eran, pero pues 500, tal vez 1000, tal vez 1500, es decir, la proporción entre los conquistadores, pues era, y los indígenas, pues era enorme, ¿no? Más o menos, imagínense, un español por 22,000 indios, ¿no? La corona nunca quiso invertir demasiado dinero en burocracia. Y lo que muchos no saben es que durante muchísimo tiempo, casi durante más de 2 siglos, no hubo un ejército español en la Nueva España que reprimiera, un ejército ya formal que reprimiera a los indígenas. Una vez conquistadas las tierras, ya no hubo mayor problema. Entonces, ¿cómo se pudo haber pues organizado la administración y el gobierno pues de estas nuevas tierras? Lo que se optó es por una solución pragmática pues que resultó bastante efectiva y bastante buena. A lo mejor ya la conocen ustedes, ya la han escuchado, la República de Indios y la República de Españoles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se hicieron enclaves españoles, ciudades españolas y algunos territorios, digamos, por ejemplo, las unidades productivas españolas, ¿verdad? Que obedecían a la República de Españoles, donde principalmente vivían españoles, donde las autoridades civiles y eclesiásticas eran españolas, las instituciones eran españolas, la justicia era la española, la vestimenta y las costumbres, donde las personas que estaban ahí tenían que pagar impuestos, no pagaban tributo, como después voy a explicar para los indios, pero tenían que pagar impuestos y bueno, pues estaban sujetos a todos los juzgados españoles, entre otros a la Inquisición. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta magnífica pintura de Cristóbal de Villalpando, de finales del siglo XVII, pues vemos, claro, lo reconocerán de inmediato, espero, ¿verdad? Nuestra plaza mayor, que le llamamos Zócalo, aquí con el Palacio Virreinal, que hoy día es... Que hoy día es el Palacio Nacional. Pues no, es que ese es el problema que yo tengo con... Ahí está ya. ¿Mandé? Hay un señalador de este lado. Pero no estamos en red. No estamos en red hoy. Bueno. ¿No? Aquí vemos la catedral, aquí vemos el palacio virreinal y pues si ven, no se alcanza a ver con detalle, lo siento mucho, pero pues vemos a carruajes españoles, las personas vestidas a la española, aquí en medio, en el Parián era el Liverpool o el Palacio de Hierro de aquel entonces, es donde se compraban las cosas importadas y los muebles de China, de España, etcétera. Entonces vemos una ciudad, la Ciudad de México, que se parecía muchísimo a una ciudad española en todos los sentidos. En 1531 se fundó la ciudad de Puebla, ¿no? Una ciudad netamente española que fundaron en un campo donde no, tierras baldías, donde no había nada. Por eso, pues la cuadrícula, como la pueden ustedes ver ahí, es casi perfecta, ¿no? Y pues la ciudad de Puebla de Los Ángeles, que fue la segunda ciudad más importante del virreinato, pues
también pues tenía estas características de ser una ciudad netamente española. El resto del país, lo que no entraba dentro del concepto de la República de Españoles, era la República de Indios, ¿no? Esta abarcaba los pueblos de indios, las tierras y aguas, recursos naturales que les pertenecían a los indios, ¿verdad? Tenía un gobierno indígena precedido por un cacique, esa es una palabra antillana, ¿no? Que al principio eran personas que pertenecían a la nobleza indígena y que después pues también fueron accediendo a esos cargos, pues otras personas que a lo mejor no tenían esta característica de ser nobles dentro del mundo indígena. Y claro, en la República de Indios, los indios tenían que pagar tributo al rey por haber sido conquistados, o a los encomenderos en aquellos casos en el que el rey había dado ese privilegio a algún encomendero, ¿no? Podía haber un pueblo, por ejemplo, el pueblo de Chalco, que tal vez pertenecía a un conquistador español. Entonces, estos de Chalco le tenían que entregar el tributo directamente al encomendero y no al rey. Bueno, ¿qué pasó con pues esta República de los Indios que se mantuvo pues por mucho tiempo, ¿no? Casi todo el siglo XVI, pues gran parte de lo que fue la Nueva España se regía con estas características. Entonces, yo creo que es importante porque nos permite cobrar conciencia sobre el hecho de que pues este nuevo país que se llamó la Nueva España, pues fue una construcción hecha entre españoles, pero también con la colaboración intensísima y muy importante pues de los sectores indígenas. Lo mismo podríamos decir pues de los frailes evangelizadores. A veces yo les acabo de mencionar que a la llegada de los españoles se calcula que había unos 11 millones de habitantes en Mesoamérica. No lo sabemos exactamente porque pues claro, no había censos como el INEGI, ¿no? Aunque tampoco es tan seguro lo que de repente arroja el INEGI. Pero en ese caso, lo que se ha hecho son cálculos a través de las matrículas de tributo, que esas sí las tenemos. Y bueno, pues aquí vemos la acción de los frailes evangelizadores. Si calculamos que eran unos casi 12 millones de habitantes, y pues en 1531 llegan 12 frailes franciscanos, ¿a cuántos habitantes le tocaba cada fraile? 1 millón de habitantes por fraile, ¿verdad? Imagínense ustedes, pues digo que es imposible que eso lo hayan hecho únicamente los religiosos. Realmente lo que se hizo fue formar a indígenas, generalmente desde niños, para que estos hicieran la evangelización. La única manera que pues era posible llevar a cabo esta tarea que se impusieron los españoles y que dentro de su visión del mundo pues era importantísimo porque ellos estaban convencidos de que fuera de la Iglesia Católica pues no había salvación y que todas las personas de aquel entonces que vivían en el planeta Tierra, que no fueran practicantes del catolicismo, pues iban a tener que acabar sus almas en el infierno realmente por toda la eternidad. Pues vemos aquí, ¿verdad?, cómo realmente los religiosos pues empezaron a expandirse realmente por todo el territorio
y pues a construir pues estos enclaves dentro de los pueblos de indios que ellos en muchas ocasiones ellos fueron aliados de los caciques indígenas porque los frailes lo que querían era mantener el status quo, que las cosas se mantuvieran tal y como como eran pues al momento de la llegada de los españoles, mientras los encomenderos y la corona pues muchas veces querían pues explotar más a los indios o tener mayores beneficios de ellos. Como les digo, pues en un principio, pues esta división entre la República de Indios y la República de los Españoles funcionó pues bastante bien, de una manera pragmática, ¿sí? Pero lo que, desde el punto de vista económico, pues eran los indígenas los que seguían suministrando la mayor parte de los alimentos y de los bienes utilitarios que necesitaba la sociedad, ¿no? Los españoles accedían a ellos a través del tributo y pues vendiendo lo que les tributaban, pues tenían oportunidad para comprarse pues todos los insumos españoles que a lo mejor necesitaban, como ropa española, como muebles, como enseres, como vajillas, como papel, como etcétera, etcétera, etcétera. Pero las cosas se empezaron principalmente a cambiar porque sucedió un problema del cual supongo yo ya están ustedes enterados, y que fue el desplome catastrófico de la población indígena. Pero un desplome que realmente, pues probablemente es el más drástico del cual tenemos noticia en toda la historia de la humanidad, puesto que la población originaria pues disminuyó catastróficamente. En las Antillas, por ejemplo, murieron todos los indios. No sé si ustedes se han fijado o han cobrado conciencia que si uno va a República Dominicana, si uno va a Cuba, etcétera, no hay el ingrediente indígena que tenemos nosotros, sino que hay negros o blancos, ¿no? Pero no hay esta parte porque se acabaron a todos los indígenas. De hecho, los viajes que hicieron Hernández de Córdoba y Grijalva, y también digamos, la principal finalidad de Hernán Cortés inicialmente era ir a capturar indios del continente para llevarlos a las islas. ¿Por qué? Porque, claro, unas tierras, por más que ya estén conquistadas, pues no sirven de nada o de muy poco si no hay quien las trabaje, ¿no? Y desde luego que la aventura de venirse al Nuevo Mundo y arriesgar la vida, primero en el traslado, en el mar, después en las guerras de conquista, para que finalmente uno tenga mismo que labrar la tierra, pues no era lo que muchos españoles esperaban, ¿no? Ahora, aquí, ¿por qué vino este desplome? Bueno, las guerras de conquista, la explotación, muchas veces en las minas, en los ingenios azucareros, en las edificaciones, pero sobre todo, al parecer, lo que fue más tremendo fueron las enfermedades, ¿no? En las epidemias de 1550 a 1564 y después 1595 a 1605, murieron cientos de miles de personas. Tenemos referencias de pueblos enteros que acabaron, se extinguieron. Aquí les voy a enseñar esta gráfica, ¿no? De cómo podemos ver que a la llegada eran 11 millones y cómo esta curva, pues
se va desplomando de esta forma tan verdaderamente drástica. Llega a mediados del siglo XVII a su punto más bajo para después volver lentamente a crecer otra vez la población. Si tenemos, por ejemplo, en 1521 teníamos 11 millones de habitantes y unos 500 conquistadores, les decía yo, tocarían como 22,000 indios por cada español, pero ya en 1570, es decir, 49 años después, ya nada más tenemos 3 millones de indígenas y entonces la proporción de españoles son 180 por cada español, 180 indígenas, es decir, de todos modos había muchísimo más indígenas que españoles, pero pues vemos cómo verdaderamente cambia esta proporción. Esto tuvo como consecuencia, ¿verdad?, que muchos pueblos quedaron realmente deshabitados y muchas tierras quedaron, que eran de los indígenas, que pertenecían a los indígenas, pues quedaron abandonadas. Lo que hizo la corona fue congregar a los indios en pueblos, ¿no? Se formaron nuevos pueblos. Muchos indios al principio pues no querían mudarse, además que tenemos noticia de que en la época prehispánica los pueblos eran no había tanta concentración, sino que eran más bien aldeas con casas dispersas. Pero pues en este momento para la corona fue muy importante crear estos pueblos de indios para tener mayor control sobre ellos, para poder evangelizarlos mejor, para poder también cobrarles tributo, porque esta baja de la población tan tremenda, pues obviamente afectó a los indígenas, pero también afectó a los españoles, pues que ya no recibieron el tributo de casi un 90% de la población original. Imagínense ustedes. Entonces, lo que se hizo fue concederles lo que se llamó el fondo legal, ¿no? Que aquí lo vemos como cada pueblo pues recibió una cantidad de tierras determinada a partir del centro del mismo, de la iglesia, ¿verdad? Que eran tierras comunales. ¿Qué quería decir esto? Eran tierras para el pueblo y que pues supuestamente eran inalienables, que no se podían vender, que no se podían, que nadie se podía apropiar de ellas. Sin embargo, pues no, como vamos a ver más adelante, pues esto no siempre se respetó. No siempre se respetó porque había situaciones de invasiones de tierras ilegales, hubo venta de tierras ilegales de caciques, pues que malamente vendieron los recursos de los pueblos y pues todo esto después dio lugar a problemas muy serios. Claro, también se puede entender porque las cargas tributarias de los pueblos eran muy fuertes y aunque había tasaciones periódicas, ¿sí?, pues siempre la realidad estaba atrás de la tasación, ¿no? Porque podían venir a hacer una nueva tasación, ajustar los tributos que tenía que dar una determinada comunidad, pero pues si seguía adelante la mortandad de las personas, pues al poco tiempo las cargas pues eran excesivas para aquellas personas que todavía permanecían vivas, ¿no? Entonces, pues muchos indígenas optaron por vender las tierras porque de esa manera ellos podían pagar ese dinero como en vez del tributo en especie y ya pues así liberarse un poco de la presión.
Claro está que después, cuando empezó a crecer la población, pues estas tierras empezaron a hacer falta. Otro fenómeno que se dio en esta época, que fue también muy, muy significativo, fue la enorme proliferación del ganado. Como no hubo ganado en la época prehispánica, entonces, al momento de introducir el ganado vacuno, el ganado caballar, caprino y ovejuno, pues los animales empezaron a proliferar de una manera tremenda. Sobre todo las vacas y los caballos, que no los tenían estabulados, sino que los tenían libres de acuerdo con esta tradición española de tener el ganado libre en los campos, ¿sí? Entonces, realmente parece que creció de una manera de que se hicieron plagas de caballos, plagas de vacas, ¿no? Que invadían, además, el problema era que invadían las tierras de los indios. Y entonces vemos, por ejemplo, aquí en un acercamiento, ¿verdad? Que tuvieron muchos pueblos, tuvieron que construir bardas para detener el ganado, y estas son las parcelas de los indios, y tenían que detener el ganado para que el ganado no se metiera y se comiera pues las milpas y demás cultivos. Aquí en este caso, este mapa pertenece a un litigio a un problema que había, puesto que el pueblo se hacía cargo del mantenimiento de su lado de la barda, pero del otro lado, pues debían hacerse cargo los estancieros, y estos, pues, al parecer, pues no tenían en buenas condiciones la barda, y pues los indios tenían miedo de que el ganado pues se metiera a comer sus sementeras. También otro fenómeno muy importante que se dio en esta época, pues fue la llegada de esclavos negros. A veces pensamos que, o generalmente hemos dicho que ¿verdad? El afrodescendiente, que tuvo una importancia muy grande en la conformación realmente étnica de nosotros. Llegaron más negros, al parecer, según algunos estudios, por ejemplo, de Aguirre Beltrán, llegaron más negros que españoles, numéricamente hablando. Esto es muy interesante, y a lo mejor algunos de ustedes se preguntarán por qué este elemento que me parece muy atinado que hoy día pues se esté rescatando y se esté hablando de ello, pero ¿por qué no es más visible en nuestros rasgos físicos, en nuestra conformación, como tal vez podría ser en Cuba o en los Estados Unidos? Y la razón es que en la Nueva España realmente los negros se mezclaron, los negros siempre trataron de mezclarse con blancos, porque los hombres negros trataban de no tener hijos con las esclavas, porque entonces los hijos nacían esclavos. Y las mujeres pues también trataban de tener hijos con hombres blancos o con indios, porque a veces, pues entonces, sobre todo si tenían un buen ingreso económico, les era posible que compraran la libertad de los niños, ¿no? Entonces, pero lo más importante es que desde mediados del siglo XVIII ya no hay introducción de personas morenas como esclavos, porque ya la población mestiza ha crecido tanto que entonces que entonces ya no era costeable
traer esclavos, ¿sí? Uno puede pensar, pues, los esclavos eran muy caros, era muy caro su adquisición, y aparte era porque siempre los tenían que traer, pues, tenían que comprarlos, tenían que mantenerlos. Si el esclavo realmente se enfermaba o estaba en malas condiciones, lo tenían que mantener aunque ya no les pudiera servir. Entonces no era económicamente rentable traer esclavos, era mucho mejor tener asalariados que en el momento pues que ya no funcionaban, pues simplemente se les dejaba de contratar sin tener una mayor responsabilidad al respecto, ¿no? Entonces, recordemos aquí en esta bellísima pintura de castas, pues recordemos que también pues se dio este mestizaje entre los tres grupos. En la medida en que la población indígena decayó, la misma curva que ya habíamos visto, ¿sí? De 11 millones, bueno, acá están 10, pero eran 11. Aquí en el momento más bajo, mediados del siglo XVI, después empieza a recuperar, ¿sí? En esa misma medida, la población española fue creciendo. Ahora, no, estos son millones, aquí tenemos millones de indígenas y aquí tenemos cientos de españoles. No es equivalente en cuanto al número de pobladores, es equivalente simplemente en cuanto a la tendencia, ¿sí? De que mientras la población indígena decreció, subió la población española y también, claro, la población mestiza, mulata y pues producto de las distintas mezclas. Todo esto hizo que ya esta separación entre la República Española y la de los indios no fuera tan efectiva en el siglo, a partir del siglo XVII. Siempre hubo excepciones y simplemente piensen ustedes que si muchos españoles tuvieron hijos con indígenas, pues ¿dónde quedaban los hijos? ¿De un lado o del otro, verdad? Entonces resulta, pues, si las mamás también, por ejemplo, de un español, la señora vivía en la Ciudad de México, pues entonces ya se rompía esa regla de que todos los indios tenían que vivir en los pueblos de indios y los españoles en las ciudades de los españoles. Entonces, realmente se empieza a hacer una sociedad mestiza en donde, pues esto cada vez se va diluyendo más, aunque persiste de alguna manera, y yo diría que hasta hoy día, ¿verdad? Y esto se explica porque en las ciudades el elemento indígena es mucho más diluido que en los pueblos, sobre todo en los pueblos de la parte de Mesoamérica, es decir, Chiapas, Oaxaca, etcétera, ¿no? Guatemala, donde pues el elemento indígena todavía actualmente está mucho más presente y es realmente por esta pues distinción que se hizo. Bueno, pues en esta bella pintura, pues vemos, ¿no? Cómo pues es un pueblo de indios, pero acá ya está el convento de los frailes y bueno, pues es una procesión en donde vemos que ya en realidad pues hay realmente una mezcla, hay realmente un mestizaje, tanto de actitudes, de vestimenta, de costumbres, etcétera. Los frailes dejaron que los indígenas siguieran con sus costumbres, salvo aquellas que les parecía que contravenían, pues, la religión, que fueran contrarias a la religión católica. Entonces, por ejemplo, seguían con la misma vestimenta, pero los hombres debían usar pantalones porque, pues, el puro Maxtlatl, pues, no era decente, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
podían seguir con sus ritos de cómo se casaban, pero también tenían que casarse por la Iglesia Católica y ya no se valía la poligamia, sino tenían que tener una sola mujer. Entonces, hay una tolerancia hacia el estilo de vida de los indígenas, pero con ciertas restricciones porque para adaptar sus costumbres pues a la religión católica. Ahora, ¿cómo se repartió el suelo una vez que se empieza se empiezan a dominar pues algunas partes de la tierra, de las tierras conquistadas, ¿no? Un mecanismo fueron las mercedes reales, que también se dieron dentro del Marquesado del Valle, que les decía yo que fue un señorío como independiente, aunque aquí lo puse entre paréntesis porque, claro, proporcionalmente lo que se concedió en el Marquesado, pues fue muy poco en relación a las mercedes reales que se dieron en el resto de la Nueva España. Mercedes reales quiere decir una gracia que el rey da a una persona, porque tomando en cuenta que las tierras eran todas del rey, consideradas del rey, entonces el rey las cedía a alguien para que se pudiera beneficiar de ellas. Pues había tres tipos de tierras: caballerías, que eran para las labores agrícolas, más o menos 42 hectáreas era cada caballería. Todas las secciones de tierras eran cuadrados, que tenían, obviamente, las mismas, equivalentes en cada uno de sus lados, ¿sí? Entonces, había sitios de ganado de menor, que eran para ganado vacuno o caballar, y después había sitios para ganado menor, para ganado ovino y caprino, ¿no? Entonces, de acuerdo con los lugares, se daban unas u otras tierras. Si se trataba de tierras aptas para la agricultura, pues se solicitaban y se cedían caballerías que eran mucho más pequeñas que los sitios para el ganado, puesto que el ganado pues siempre necesita mucho más terreno para poder subsistir. Las primeras unidades productivas que hubo fueron las estancias de ganado, ¿verdad? Aquí vemos algunas estancias de ganado por Tarímbaro, Michoacán, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, acá está la ciudad de Valladolid, y pues aquí vemos ya algunas estancias que se entregaron en las inmediaciones de los pueblos en general. La repartición de la tierra pues fue siempre cercana a los pueblos de indios, cercana a veces a las ciudades de los españoles, ¿no? Estas, por ejemplo, son en Veracruz, ¿no? Y aquí vemos a las estancias en medio de la vegetación tropical, y cada una de las estancias está representada pues mediante esta pequeñita choza. Es muy simpático, ¿no? Estas son estancias de ganado en Oaxaca, y vean ustedes cómo acá están señalizadas pues mediante estos corrales con, pues no sé si es una vaquita o algo así parece, ¿verdad? Para que pues uno se dé idea. Estos planos derivan de las solicitudes que se hacían de estas mercedes, ¿no? Algún español que estaba interesado en tener pues su ranchito, su tierra, porque claro, los conquistadores fueron pocos, y porque empezaron a llegar pues españoles interesados en hacer
la América, como decían, es decir, enriquecerse y salir de la pobreza de la que vivían en la península. Entonces, una manera, pues, de poder salir adelante, pues, era solicitar una de estas mercedes. También se dieron mercedes a indígenas. En este caso, por ejemplo, fueron un cacique de Tecozautla, en Jilotepec, Hidalgo, que pues solicita esta merced. No se dice si es para una estancia o para una labor agrícola, pero dado, mira, vean ahí, ¿no?, cómo se ve tan agreste, pues este campo, supongo que era para estancia de ganado y no para tierras agrícolas, ¿no? Si tomamos en cuenta la sequía que aparece ahí. Entonces, son los mapas que se acompañaban para pedir las tierras. Las tierras agrícolas en el siglo XVI les llamaban labores, ¿no? Entonces, para las tierras agrícolas se solicitaban caballerías de tierras. Vemos aquí, por ejemplo, las labores en el distrito de Tenango, ¿no? Cada una de estas cositas negras, pues es una labor. Aquí dice labor también. Y en este caso, pues el mapa cerca de Tarímbaro, pues tiene incluso el dibujo de un arado. Es interesante que, como sabemos, en la época prehispánica todo se trabajaba mediante la coa, y pues ya en este momento, en cuanto llegan los españoles, pues empiezan a traer instrumentos de labranza de metal y empiezan a introducir el arado, los animales de tiro, y pues se empieza a hacer la agricultura extensiva, ¿no? Los indígenas trabajaban pequeñas parcelas muy intensivamente. El sistema productivo más intensivo que existe parece ser a nivel mundial, por ejemplo, era el de las chinampas, ¿no? En donde en extensiones de tierra muy pequeñas se lograba cosechar pues volúmenes bastante importantes de legumbres, de cereales, etcétera. ¿Ya? Pero justamente con la mortandad de los indígenas tan tremenda, ¿no?, pues todo tuvo que cambiar, porque los españoles pues necesitaron empezar a realmente trabajar las tierras. No lo hacían tal vez directamente, tal vez algunos sí por necesidad. También había muchos españoles pobres. Siempre tenemos la idea de que todos los españoles eran ricos y todos los indios eran pobres. No, había indios, caciques muy ricos y había españoles muy pobres. A veces pues sí se beneficiaron del trabajo de los indígenas, pero pues no es lo mismo tener que meterle horas y horas de trabajo, por ejemplo, para cultivar una chinampa, que en este caso, con la agricultura extensiva, pues con la ayuda de un arado y de animales de tiro, pues se puede realmente avanzar mucho más y se necesita mucho menos fuerza de trabajo. Lo que más empezaron los españoles a sembrar fue el trigo en estas labores, porque pues les hacía falta, ¿no? Si bien, pues sí, se acostumbraron bastante pronto a tomar maíz, tortillas, frijol, chile, calabaza, pero pues extrañaban tanto la carne como también extrañaban pues el trigo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en este río, ¿verdad?, cómo hay molinos de trigo. Son los tres casitas estas que vemos acá, son molinos de trigo, ¿no?, cómo se van beneficiando del río, ¿no? Los molinos de trigo se impulsaban mediante la corriente del agua, y cómo pues va pasando aquí la corriente por cada uno de los molinos,
y se van conduciendo los remanentes otra vez a la madre del río, también en este caso. Estos molinos de trigo estaban en Tacubaya. Cuando ve uno eso, dice uno, bueno, pues cómo ha crecido nuestra ciudad, ¿verdad? Desde esta época temprana se dio una concentración de tierras en pocas manos. La corona trató de evitar eso. De hecho, las extensiones que dio el hecho de no otorgar señoríos, el hecho de que las cesiones de tierra fueran bastante limitadas en cuanto a las hectáreas que concedían, pues tenía este propósito de no replicar lo que había en España, que España estaba llena de señoríos. Y para la corona era muy difícil realmente a veces gobernar, porque los señores de las tierras pues tenían sus propios privilegios y no necesariamente pues le hacían caso a lo que decía el rey, ¿no? El rey era una figura que sí tenía cierto poder, pero de alguna manera siempre tenía que estar negociando con los señores para poder pues impulsar ciertas cuestiones, puesto que no tenía un poder absoluto por este sistema de los señoríos que venía desde el feudalismo de la Edad Media. Entonces aquí se trató de evitar y sin embargo de todos modos se da esta concentración. ¿Cómo se logró obtener estas tierras? Bueno, por las mercedes reales a las que ya me he referido, por la compraventa de terrenos, que estaba prohibido, había ciertas reglas de que si te daban una merced la tenías que trabajar y no la podías vender en tantos años. Bueno, mucho se hizo caso omiso de este tipo de restricciones. También estaba prohibido venderlas a iglesias o instituciones eclesiásticas. Bueno, de todo esto se hizo bastante caso omiso y pues todo eso sucedió. Donaciones a instituciones eclesiásticas, porque algunos de los principales terratenientes fueron las instituciones eclesiásticas, ¿sí? Entonces, era muy común que las personas hicieran donaciones, sobre todo a través de los testamentos, con la finalidad de crear capellanías de misas para poder, pues, salvar las almas, ¿no? Ayudar a que el alma de la persona saliera más pronto del purgatorio. Después, apropiación ilegal, ¿no? Simplemente, pues, muchas personas se apropiaban de las tierras que quedaban junto a sus ranchos, a sus labores, a sus estancias de ganado. Y después, mediante la composición de tierras. ¿Qué es eso, la composición? Aquellas tierras que justamente las personas tenían ilegalmente, de las cuales no tenían títulos de propiedad, se pudieron componer, composición viene de componer, es decir, arreglar en varios momentos, sobre todo en 1591 y después entre 1642 y 1645, ¿sí? Se pudieron arreglar, pues, como mediante una corta feria, ¿no? Como siempre. Es decir, yo tengo todo, me faltan títulos de todas estas tierras, pues le pago tanto al rey y con eso ya tengo títulos de propiedad y compongo mi situación. Bueno, mediante todos estos mecanismos, pues se pudo lograr expandir las tierras. Vemos, por ejemplo, aquí desde finales del siglo XVI, ¿verdad? En este mapa vemos que los pueblos de San Lorenzo y de Guanimoro, arriba a la derecha, acá está el pueblo de Guanimoro, el de San Lorenzo es ¿sí? Y ya estaban rodeados por haciendas y por propiedades de
españoles. Entonces vemos que realmente fue un fenómeno de verdad muy impactante. Vemos, por ejemplo, aquí las tierras de 3 haciendas en la Sierra de Pinos en Zacatecas, ¿sí? Que se que pedían la composición de sus tierras. Se dieron el fenómeno de los latifundios, es decir, se unían las tierras de varias haciendas y de varios ranchos para hacer propiedades gigantescas. Y es muy interesante este mapa. No se ve con mucha claridad, ¿verdad? ¿O sí lo ven con claridad? A ver, voy a darles un acercamiento. ¿Se ve mejor? Sí. Bueno, entonces vemos, miren, por ejemplo, aquí se ve sitio de ganado mayor. Recuerden ustedes que dije que todas eran cuadrados, ¿no? Aquí hay sitio de ganado menor, otro sitio de ganado menor, y aquí hay un hueco. ¿Saben cómo les llamaban? Hueco realengo, es decir, un cachito que no está respaldado por una merced, ¿no? El hueco que le pertenece al rey, por eso se llama hueco realengo. Aquí tenemos 12 caballerías, 6 caballerías y otras 6 caballerías, 12 caballerías, ¿no? Y otra vez hueco acá y otro hueco realengo, ¿no? Aquí hay caballerías también, otro hueco realengo. Entonces vemos cómo, pues, probablemente una caballería, unas caballerías se las compraban a una persona, después un sitio a otra, después a lo mejor unos indios les vendieron otras tierras. Esto se me olvidó poner la compraventa a los indios también fue una de las razones muy importantes para la expansión de las tierras. Entonces, así pues se fueron pues haciendo estas propiedades, que a principios del siglo XVII empezaron a llamarles haciendas. La palabra hacienda, ¿a qué les suena? Además de que todos sabemos que es una propiedad rural, pero tenemos la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y hablamos de, bueno, esa persona tiene mucha hacienda. La hacienda, en realidad, la palabra quiere decir riqueza, ¿sí? Pues sí, la Secretaría de Hacienda es la que administra nuestra riqueza que le tenemos que dar a través de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, surgen las haciendas porque ya son propiedades que tienen muchas tierras y que tienen también una infraestructura importante, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en una pintura de José María Velasco del siglo XIX, pero pues todavía en esa época, pues se conservaban las haciendas, pues más o menos igual, ¿no? Obviamente se fueron transformando las que se crearon a principios del siglo XVII, pues muchas subsistieron hasta el siglo XIX, principios del XX, aunque algo transformadas, pero la pintura esta pues nos da una idea de cómo está aquí en medio el casco de la hacienda y pues rodeada de estos campos de cultivo. Una de las primeras propiedades que podríamos llamar hacienda fueron los ingenios azucareros, ¿no? Que hubo los 3 primeros fueron en la zona de Cuernavaca, Cuautla. Uno fue de Hernán Cortés en Tlaltenango, y pues esta foto es de la hacienda que todavía existe hoy día, que hoy día es un hotel, que es la hacienda de Atlacomulco, que fue la segunda hacienda que perteneció a Cortés, porque en Tlaltenango se le helaban las cañas, y entonces Tlaltenango está al norte, a la entrada de Cuernavaca, pues realmente no le funcionó, y entonces fue en Atlacomulco, en Atlacomulco. Realmente estos ingenios azucareros ya tienen todas las características de una hacienda, es decir, tienen
tienen tierras vastas, infraestructura de edificios muy importante, muchas veces infraestructura hidráulica, mano de obra vasta. En el caso de los ingenios, principalmente esclava, pero también peones, indios que acudían nada más temporalmente a las haciendas, etcétera. Ahora, no todas las haciendas realmente fueron tan grandes, tan importantes y tan lujosas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la estancia de Miraflores, pues que ya vemos que ya cuenta, pues, con diferentes edificios y que pues ya se le puede considerar una hacienda, aunque apenas estamos en 1573, ¿no? Porque tenemos pues aquí la casa principal, una iglesia. Esto es un elemento muy importante para ver cuándo ya podemos hablar de una hacienda, porque la iglesia era necesaria si había trabajadores ya permanentes que vivieran ahí. Claro, en las primeras labores y estancias de ganado, pues no había obviamente iglesias, pero ya en este caso, pues sí es necesario, y pues aquí ya vemos diferentes edificios que van conformando pues esta hacienda. Aquí vemos otra hacienda pues modesta, en Texcoco, y pues vemos, por ejemplo, cómo este es el edificio de la hacienda, y pues esta cuadrícula probablemente pues implique las parcelas. Una hacienda en San Nicolás de las Guijas, en la Sierra de Pinos, ¿no? Que está rodeada también por otras haciendas. Aquí vemos su delimitación con estacas, y pues este es el casco de la hacienda. Les tengo aquí un acercamiento para que ustedes lo vean. Como esta forma cuadrada era muy común. Aquí vemos la iglesia, la cruz atrial que está en medio realmente del patio de la hacienda. Y bueno, pues ya estas haciendas pues ya tienen todas las características que van a tener pues hasta finales del siglo, después principios del 20, cuando se hace la reforma agraria. Ahora, no todas las haciendas, como les decía yo, realmente eran pujantes y eran buenos negocios. Había muchísimas haciendas pues muy precarias, que estaban completamente endeudadas, que tenían problemas realmente para sobrevivir. O sea, una hacienda en Huejotzingo, otra más, y pues esta es una pintura de Eugenio Landesio, de la hacienda de Colón, que está en Cuernavaca, Cuautla, y pues es muy interesante porque nos da una idea de cómo eran las haciendas, ¿no? Aquí en la primera, aquí adelante, vemos cómo cae el agua que viene por un acueducto y aquí mueve la rueda mediante la cual pues se molía la caña de azúcar. Aquí en este galerón se cocía el jugo del azúcar y para irlo concentrando y para pues ir haciendo los panes de azúcar. Aquí vemos la famosa iglesia de la que les hablaba yo. Acá atrás está el Real de los Esclavos, porque donde vivían los esclavos, y pues en este patio central realmente se ven carretas que traen la caña de los campos, etcétera. Si tienen oportunidades, esta pintura está en el Museo Nacional de Arte y pues vale la pena ir a ver. Y también están pues las haciendas mineras, que también pues fueron muy importantes en la época y que pues eran enclaves importantes dentro del ámbito rural. Aquí vemos, por ejemplo,
esta famosa pintura también de Eugenio Landesio, de la hacienda de Santa María Regla en Hidalgo. Una hacienda que se puede visitar, se las recomiendo, ¿eh? Es muy, muy interesante porque además tiene geológicamente unos prismas basálticos, que es algo que deberíamos conocer todos los mexicanos. No nada más se repartía la tierra, sino que otro elemento que se tuvo que repartir era el agua. ¿Por qué? Pues el agua es el más importante. Pues aquí otra vez esta misma que ya les había yo enseñado, en donde vemos pues cómo a partir de un mismo río pues se benefician varios molinos de trigo. Aquí este es el ingenio, son las obras hidráulicas del ingenio de Atlacomulco, que está pintado aquí, el que fue de Hernán Cortés, que había sido de Hernán Cortés. Aquí es un mapa de 1743, estaba bastante abandonado el ingenio y maltrecho. Entonces, el duque de Terranova, que fue un descendiente de Hernán Cortés, pues un italiano, pues vino a ver pues qué pasa con su ingenio, ¿verdad? O mandó a investigar y entonces pues este dibujo responde a esa investigación que se hizo. Pero vean ustedes aquí, pues este acueducto tan fantástico, como muchas de estas haciendas en Morelos, pues construyeron enormes acueductos, porque para la caña de azúcar, pues sí es muy importante contar con suficiente agua. Aquí vemos molinos de Tlalmanalco y de Chalco, ¿no? Como también vemos que viene un río y entonces, pues, se divide, pues, para dar este servicio a los diferentes usuarios del agua. Me encanta esta pintura, que es de la dotación de agua de San Andrés Chalchicomula, ¿no? Les voy a enseñar en dos acercamientos. Aquí vemos cómo viene el agua desde el pico de Orizaba, va bajando por estas cañerías. Aquí vemos un pequeño acueducto y llega pues a estas cajas del agua para bifurcarse y entrar al pueblo de San Andrés Chalchicomula, que está aquí con su iglesia, ¿no? Y vemos cómo sigue el agua su curso hasta llegar a esta fuente, a partir de la cual pues los vecinos de San Andrés pues podían ir a llenar sus cántaros, ¿no? Aquí muy cerca está el Salto del Agua, pues que tenía esa misma función. Ahí las personas iban a traer su agua. En la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues estos son también ranchos, se los voy a pasar un poco más rápido para, pues ejemplificarles. Esta es un croquis de una caja de agua de esa época. Entonces ven ustedes, miren, aquí entra el agua y se va bifurcando. Y según el derecho de la cantidad de agua que tenían los usuarios, ¿no? Ven ustedes que por aquí es una apertura delgadita, es decir, el usuario que estaba de este lado del río, pues recibía mucho menos agua que el que estaba de este lado, ¿no? Entonces, también se cedían determinado número de agua, se cedía a las personas, no se podía tomar el agua que uno quisiera, ¿no? Bueno, el hecho de que la población indígena decreciera tanto que se vieran obligados a vender muchas tierras, pues empezó a tener grandes problemas en el momento que la población indígena creció, porque pues ya las tierras con las que se habían quedado, pues no eran suficientes para poder pues mantener a la población. Muchísimos indígenas tuvieron que irse de peones a las haciendas, trabajar asalariados en las ciudades,
Y lo mismo, pues, los productos de las islas, ¿no? Los mulatos, los mestizos, que no tenían derecho a poseer tierras en usufructo. Y entonces, pues vamos a ver que hay muchísimos litigios, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, en donde hay problemas entre pueblos y haciendas, entre varias haciendas, entre varios pueblos, etcétera, porque pues hay finalmente escasez de buenas tierras para pues mantener a toda la población. Podemos ver, por ejemplo, en este caso, todavía más ilustrativo, cómo vemos que en esta hacienda de San Juan Bautista Casablanca, en Zumpango, en el Estado de México, cómo vemos que los pueblos, a mí me parece siempre muy impresionante, estos son los pueblos. Esta es la hacienda Casablanca, pero estas también son haciendas de los jesuitas. Las están rodeando completamente y los pueblos están absolutamente ahorcados, ¿no? Entonces había problemas porque habían invadido sus fondos legales, problemas porque los pobladores de los pueblos ya no tenían dónde mandar pastar a sus animales, porque tenían problemas para conseguir, por ejemplo, leña y otros insumos que necesitaban. Entonces, realmente la lucha por la tierra y por el agua se hace muy extrema a partir del siglo XVIII, ¿sí? Parte de las personas que lucharon en la independencia era por este tipo de problemas y después en la revolución también, ¿no? Sabemos que los zapatistas con Emiliano Zapata al frente, pues el principal problema era ese, ¿no? La escasez de tierras de los pueblos y pues se va generando a lo largo del tiempo. Y vemos que también los conflictos por aguas también son muy severos, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en esta barranca del Amasinac, ¿no? Cómo tenemos 6 cajas diferentes. Ven ustedes cómo el agua se va bifurcando, aquí hay una caja, aquí hay otra caja, aquí hay otra caja, es decir, tenemos 6 cajas en este tramo de río. Y claro, todo el mundo se pelea por el agua, porque si la tierra es algo que a veces es difícil establecer los linderos y que los linderos correspondan a los papeles, a veces es difícil, ¿no? Porque aparte, pues, los agrimensores en esa época, por ejemplo, el siglo XVI, pues había muy pocos, y entonces, pues sí, le cedieron un sitio de ganado, pero pues bueno, quién sabe cómo lo midieron y quién sabe cómo, ¿no? No necesariamente corresponde a lo que dice en el papel, porque además, pues a lo mejor se atraviesa un cerro y una barranca, entonces pues, le tuvieron que dar la vuelta, ¿no? Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y si eso sucede en el caso de las tierras, imagínense en el caso del agua. Sabemos bien que no todos los años llueve con la misma intensidad, que los manantiales no siempre traen el mismo caudal de agua. Y entonces, pues todo eso hace que las cosas se vayan complicando y que realmente pues estos litigios por aguas, pues llegaron a ser algo muy complicado y muy serio. Pues muchas gracias. Gracias. Ahora daremos paso a las preguntas. Por favor, si tienen alguna duda, levanten la mano para hacer llegar el micrófono. Gracias por tu conferencia, muy interesante. En los pueblos de indios, ¿quién repartía o quién decía cuánto le tocaba a cada indio, a cada familia?